cuarto bono. Ya después de hablar de cada una de las políticas públicas, lo que debe estar en poder del Estado para administrar, cómo se transversalizan esas 7 políticas públicas con la economía del país. Vea, Jorge, el país comenzó un proceso de desindustrialización con el Guaquero de Risaralda, con César Gaviria. Acuérdese que cuando llegó al gobierno empezaron las privatizaciones, que es el carrusel de las comisiones, y el levantamiento de aranceles y la firma de tratados de libre comercio. Eso desindustrializó al país, porque es que, por ejemplo, en la agricultura el país se volvió importador de alimentos. Argumento de Gómez. Que era que el gobierno había venido subsidiando a los agricultores ineficientes. Entonces, claro, ¿cómo va a competir usted, por ejemplo, con el pollo norteamericano? Si usted tiene una agricultura, pollos que están engordados con bonos del tesoro, con bonos, pues que esos muslos son tan grandes, no dar pechuga, con bonos del tesoro. Por ponerle un ejemplo, desindustrializaron al país. Gaviria, todos ellos, Barco, Samper, Uribe, todo, el Taúd. Mira, es que no han parado. Es la política neoliberal, el acuerdo de Washington, el consenso de Washington. El país hay que volverlo a industrializar. Nosotros no podemos seguir firmando TLCs con gigantes como Estados Unidos, con China. Ahora los chinos están bregando a intervenir aquí en todos los negocios, ¿cierto? Van a hacer el metro de Bogotá. Creo que están haciendo filas para el problema de Hidroituango, que ese es otro capítulo bien particular, ¿cierto? De cual se hablará en su momento. Hay que volver a industrializar al país. Hay que dejar la sobreexplotación de la economía extractivista. El petróleo está en decadencia. Y creer que el petróleo va a volver a estar a $100, eso se demora un rato para eso. Hacer pronósticos en economía es bastante peligroso. Los economistas son una profesión que se pasan 6 meses haciendo pronósticos y los otros 6 meses explicando por qué no salieron. A mí no me gusta hacer pronósticos. La transversalidad de la economía es la siguiente. Hay que cambiar de modelo económico, hay que industrializar el país, hay que pagar salarios dignos para que la demanda efectiva aumente. Y hay que poner, Jorge Correa, renta básica. Manos limpias levantan la consigna básica de renta básica. ¿Qué es renta básica? Que cada ciudadano del estrato 1 o 2, desempleados y estrato 1 y 2, debe tener un subsidio mensual del Estado equivalente a un salario mínimo. Que eso va a traer que la gente no trabaje. No, eso hay que saberlo reglamentar. La persona tiene que demostrar que ha buscado trabajo y no lo ha conseguido. Eso va a aumentar la demanda efectiva. El país en este momento está en recesión total. La economía no va a crecer como dice Panama Papers en B, que el año entrante despega. ¿Despega para dónde? La recuperación económica va a durar unos años. Se necesita la renta básica. Levantamos la consigna en Operación Manos Limpias. Renta básica ya. Renta básica ya. Porque si pueden subsidiar a los dueños de este país, a los especuladores financieros, con miles de millones de pesos y billones, a Avianca, una empresa que tiene su sede en Panamá, a la cual le iba a entregar 370 millones de dólares Duque, que no tiene resortes morales ninguno, nunca había puesto colorado. Su hermana trabaja allá. Y además no hay almuerzo gratis, como dicen los americanos.
las comisiones son sagradas al recorrer, ¿cierto? Lo que pasa es que el Tribunal Administrativo de Bogotá le paró eso por ahora. Si hay esas gigantescas sumas de dinero para los grandes capitalistas, ¿por qué no las puede haber para la gente pobre de este país? Renta básica ya, esa es la transversalidad de la economía, esa es la que planteamos. Bueno, doctor Tobón, ya para terminar esta situación, la invitación cordial a los colombianos para ingresar y participar en Operación Manos Limpias. Sí, estamos tratando de arbitrar recursos, porque la logística de esto tiene unos gastos. Estamos tratando de arbitrarlos, no es tarea fácil. En su momento se explicará. Pero se lo diré de la siguiente manera. Para arbitrar los recursos es con la gente, no para que una persona venga a patrocinar una campaña para después exigir. Necesitamos la exigencia del pueblo colombiano desde Operación Manos Limpias. Claro, necesitamos el apoyo del pueblo. Nosotros no necesitamos oligarcas que nos estén financiando. El que acepte eso, vende el alma al diablo. Bien, doctor Tobón, aquí terminamos por hoy y seguimos adelante con Operación Manos Limpias del doctor Gilberto Tobón y seguimos adelante haciendo lo que este país requiere, que construyamos entre todos. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías. Hemos invitado cordialmente a mucha gente que quiere opinar a que opine en Opiniones, porque necesitamos que la gente en Colombia opine, que diga lo que está pensando de la política pública, de la salud, de la educación, de la vivienda, de la infraestructura, de los servicios públicos, del medio ambiente, de la seguridad y lo que transversaliza todo eso, que es la economía de un país. Hoy todo el mundo habla de la crisis que todavía no ha llegado. Hemos dicho en varios eventos ya que en el mes de febrero o marzo podemos ver la verdadera dimensión del problema que tenemos con la pandemia. Aunque sin pandemia también hemos tenido graves problemas en Colombia. Difícil creer que los colombianos sigamos guardando silencio cómplice de lo que estos gobernantes hacen con los colombianos. Hemos estado hablando de la deuda externa, día a día peor, más endeudados, más pagar la deuda externa, menos capacidad de invertir en el Estado. Difícil que le podamos brindar a los colombianos la pensión básica. Difícil que lo podamos hacer cuando en Colombia, del presupuesto de la nación del año 2021, el 32% aproximadamente se va en el servicio a la deuda, o sea, pagar los intereses y pagar la deuda externa, que no sabemos dónde ha quedado la plata. Viene el escándalo de Hidroituango con el señor Fajardo, el señor Ramos, el señor Aníbal Gaviria y un sinnúmero de personajes que tienen que ver y del grupo GEA. Mucha gente que tiene que ver en el problema del escándalo de Hidroituango, pero nadie habla del escándalo de Reficar. ¿Dónde está la responsabilidad de Reficar, que también perdimos más de 6.000 millones de dólares? Problema grave en Colombia cuando a la gente le gusta el escándalo, porque eso es la polarización en Colombia, el escándalo para hablar bien o mal de alguien y no para construir algo importante para este país. Como dice el doctor Francisco Alarcón, liberémonos, pero liberémonos de verdad. Y para liberarnos de verdad tenemos que plantear las acciones que debemos llevar adelante y no volvernos como los filósofos que hablaban muy bonito, pero que no ponían en práctica nada de lo que planteaban. Pero a eso nos vamos a ir ahora con un hombre de Andes, Antioquia, don Carlos Araque. Lo he denominado el campesino de Andes. Este hombre hace una reflexión de la política en Colombia y de los que han hecho la política a través del tiempo. Muy buenos días, don Jorge Correa y la audiencia del programa Opiniones. Hace muchísimos años leí un informe en una de las mejores revistas ya desaparecida, claro, Hombre del Mundo, y decía este gran documental que cuál eran los límites del cuerpo humano, y hablaban de cuánto podía llegar a correr un ser humano, cuánto peso, cuánta velocidad, que eso iba a tener un límite. Y recuerdo esto porque estoy preguntándome cuáles son los límites, pero no del cuerpo humano, sino de la estupidez humana. Razón tiene el doctor Gilberto Tobón Samim cuando dice
que las elecciones en Colombia son una farsa, son compradas y tiene que ser. ¿Cómo es posible que esta decadente clase dirigente antioqueña lleven 30 años de malos gobiernos, engañando a la gente? ¿Cómo es posible que la OEA invite a Petardo Fajardo Valderrama a dictar una conferencia en ese órgano? Y nadie sea capaz de decirle: señor, ¿usted de qué pontifica? Señor, usted es un perdedor, usted no hace sino engañar a la gente. Esta decadente clase dirigente antioqueña han hecho, los últimos años no hacen sino mentirle al país. Yo soy antioqueño, pero yo tengo autocrítica. Colombianos, no le crean más a estos antioqueños hablantinosos, vendedores de humo. Un país, una región, se mide por 3 cosas: carreteras, educación, desarrollo, investigación. Antioquia es una mentira. Antioquia no es sino 8 municipios del área metropolitana, 9 con Río Negro, un poco Urabá y pare de contar. La provincia no existe. 117 municipios tienen que desplazar camiones hacia Medellín para surtirse de todo. Con decirles que la cosecha cafetera de 8 municipios del suroeste de Antioquia vale más o menos 700.000 millones de pesos. Y aquí sigue campeando la pobreza. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se va. Todo. Hace 8 días se realizó en un municipio del suroeste llamado Ciudad Bolívar el 32º encuentro de dirigentes del suroeste. Y aquí no hay una sola empresa. No hay una pasteurizadora de leche. No hay una secadora de madera. No hay una limpiadora de madera. No hay una fábrica de concentrados. No se frita una papa. No se frita un plátano. No se tuesta un solo kilo de café. No hay un solo frigorífico. Y entonces uno dice, entonces estos tipos, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué pontifican? Las vías de Antioquia son una vergüenza mundial. Pareciera que los antioqueños, todos, viajan en avión privado. Porque es que es inconcebible que estos tipos sigan engañando al país. Con decirles que Jardín Antioquia es uno de los municipios turísticos de Colombia y pasa por un municipio que es la capital del suroeste de Antioquia, con un comercio inmenso, y la vía está perdida en el abandono, en el rastrojo. Las vías terciarias no existen, son caminos de herradura. Y entonces se chutan la pelota, que es que eso es del departamento. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está la innovación? Y entonces, ¿dónde está ese famoso invento de que Medellín es la ciudad más innovadora del mundo? Hombre, no sean pendejos. Aquí son muy vivos para engañar a un pobre tonto con el jueguito donde está la bolita. Pero de resto, Antioquia es una vergüenza.
Para terminar, quiero decirles que ojalá la Fiscalía, la Contraloría y los entes de control investiguen a fondo y condenen a estos agrandados, a estos perdedores por lo de Hidroituango, pero que miran con el mismo rasero lo de la refinería de Cartagena. Es que aquí son 4 billones de pesos perdidos y en la Reficar son 13 y no hay un solo detenido. Entonces espero que el rasero sea igual. Era don Carlos Araque hablando de la reflexión sobre lo que ha sucedido a través del tiempo con la gente que hace la política en Colombia. Hoy en los últimos 40 años no hemos cambiado, siempre han sido los mismos, unos debajo la mesa, otros sobre la mesa. Esas son las dificultades que estamos viviendo en Colombia con todo esto que estaba sucediendo. Y ahora nos vamos con Andrés González desde Atlanta, hablando otra reflexión sobre la política en Colombia, sobre lo que sucede aquí y que los colombianos guardamos silencio cómplice de todo lo que está sucediendo. Muy buenas noches, mi nombre es Andrés González y le doy un agradecimiento enorme a Jorge Correa y a la red de Veedurías por este espacio que me dan. El día de hoy voy a hacer un llamado a la reflexión y el análisis. Vemos nosotros los colombianos que estamos en el exterior y dentro del país también, cómo el país se está desboronando, no solamente por la cuestión de la pandemia, que es un problema a nivel mundial, sino también un problema más grave que la pandemia, es la hipercorrupción. Esta hipercorrupción está atacando de manera sistemática, como si fuera Colombia estuviera en cuidados intensivos. Los parásitos, estos políticos y esta clase empresarial corrupta ha hecho que el país esté al borde de un colapso económico y social sin precedentes. Es realmente preocupante, pero ¿por qué pasa eso? Realmente hay varios factores. Uno, los políticos, en el sentido de esa política neoliberal implementada desde César Gaviria y que ha sido acentuada por los últimos gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. Pero peor con este señor presidente Iván Duque. Vemos realmente cómo saquean y se burlan de toda la sociedad enfrente de nuestras narices, diciendo mentiras tras mentiras. Y realmente es sumamente decepcionante. Nosotros como colombianos les hago un llamado para que tengamos un poco de dignidad y de respeto. Nosotros elegimos a unos funcionarios para que dirijan el país, para que lo administren de manera eficiente y de manera correcta. Pero vemos cómo hacen todo lo contrario. Realmente es decepcionante el gasto, la corrupción, y no es solamente la corrupción del gobierno, sino es en la parte legislativa, en la judicial y en las fuerzas militares. Realmente, si seguimos así, en los próximos 2 años, el presidente Duque ya no va a pedir una hoja de vida, sino va a pedir simplemente el pasado criminal de los aspirantes a cualquier cargo público que lo elija el presidente o lo elija el Congreso. Estamos en una situación muy grave, muy intensamente grave, pero realmente lo que tenemos que hacer es más que
que hablar de corrupción es actuar, es despertar, es protestar, es pedir nuestros derechos como tal. No podemos seguir en esta caída libre, no podemos seguir. Nosotros somos personas trabajadoras, echadas para adelante, siempre tratando, aunque tengamos todas las dificultades del mundo, siempre salimos adelante. Pero esa virtud que nos hace ser tolerantes ante las dificultades, también nos ha hecho simplemente indolentes ante la situación que nos pasa alrededor. Nosotros, los colombianos que estamos en el exterior, tenemos y vemos cómo las administraciones públicas son bien administradas. No digo que no haya corrupción, porque en todo país hay corrupción, pero no a esos niveles tan desbordados como pasan en Colombia. Nosotros llegamos a tener ese nivel de corrupción igual o peor que Haití o que países africanos. Esto es en serio, esto no es un juego. Realmente el futuro se está decidiendo en estas próximas elecciones. Tenemos que cambiar ese Congreso. Tenemos que elegir mejores dirigentes políticos en nuestras administraciones locales, en las alcaldías, en los consejos y sobre todo en las gobernaciones. Lo mejor que podemos hacer es investigar a nuestros candidatos, saber quién los apoya, quién les patrocina, quién les da ese dinero para sus campañas. Porque entre más sea una campaña más costosa, entre más dinero tengan, más compromisos para la corrupción es. Y no podemos seguir tolerando ese tipo de corrupción. Nos están robando absolutamente todo, hasta los alimentos para nuestros niños, de manera descarada y cínica. Hay un problema de psicología social que no es solamente desde estos últimos 20, 30 o 40 años, sino que lleva más de 200 años, y es la falta de respeto entre nosotros mismos. Sí, así como lo oyen. Es la falta de ese respeto hacia nuestros semejantes. Ha habido en la sociedad un clasismo y un racismo muy marcado en nuestra sociedad, y comparado con otros países es realmente decepcionante. Nosotros cuando estamos en un partido de fútbol o está la selección Colombia, siempre estamos ahí apoyando a nuestros afros, a todos nuestros colombianos que están jugando. Pero cuando es en nuestra vida diaria, el racismo se mantiene en una perspectiva muy subliminal. Y el clasismo también. No nos gustan los pobres, detestamos los pobres. Y por eso esta clase política se ha vuelto indolente ante los menos favorecidos. Nosotros, con todo respeto, tenemos que dignificarnos, darnos nuestro lugar y respetar a los demás. No por lo que tienen, sino por lo que son. Porque realmente ustedes, nosotros los colombianos, somos personas con muchas virtudes, con muchos potenciales, pero que realmente hemos caído en el lodazal de la mentira, del engaño, de la mediocridad, pero sobre todo de la corrupción. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Era Andrés González desde Atlanta y su reflexión.
Hoy en Colombia todo el mundo comienza a hablar de la próxima campaña electoral, pero todo el mundo habla y habla. Los mal llamados líderes de barrio están hoy desesperados mirando a quién pedirle los regalos de diciembre para irle a dar a otros, para quedar bien y decir yo soy el bueno, yo soy el líder. O sea, este país se volvió una cosa de pordioseros que se hacen llamar líderes. O sea, cada uno va y le dice a otro, regáleme algo, para ir a regalarlo, para decir, yo les estoy dando. Eso así no puede seguir si no somos capaces de construir sociedad en Colombia. Y ahora nos vamos con un hombre desde Colonia, Alemania, Helmut Troger, un politólogo que puede plantear muchas cosas de lo que está pasando en Colombia, y esto es lo que plantea del departamento del Magdalena. Buenos días, mi nombre es Helmut Troger, estoy enviando este video desde Alemania. Quería contarles que hace un año estuve visitando Santa Marta, sus hermosas playas, pero como soy politólogo, me enfoqué precisamente en mirar cómo anda el departamento de Magdalena. A mí me parece que el departamento de Magdalena es un departamento fallido. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque veo que desde el punto de vista de la economía es un departamento que no avanza. Un departamento que está anclado en tiempos pretéritos. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿para qué elegimos políticos? Los políticos los elegimos para que le den bienestar al pueblo. Entonces, si la gente tiene empleos de mala calidad, si la gente no tiene perspectivas, es que ¿cuál es el futuro que podemos esperar en el departamento de Magdalena? Pues un futuro incierto. Fíjense ustedes que aunque tengamos en Santa Marta un puerto sobre el Caribe, tenemos aeropuerto, tenemos la zona abandonada del departamento de Magdalena, tenemos el turismo, tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero el turismo, por ejemplo, produce empleos de mala calidad. Como hay tanta gente buscando empleo, entonces, ¿qué pasa? Que los sueldos no mejoran, que los sueldos no suben. Entonces, si vemos que no hay una política desde el gobierno regional, desde el gobierno de Santa Marta, desde el gobierno de la costa, para luchar contra la miseria, para luchar contra los bajos niveles de preparación de las personas, entonces es un departamento que no le brinda a sus asociados bienestar. Es que de eso se trata la política, de darle bienestar a las personas. El departamento de Magdalena es un departamento muy rico, pero no ha entendido qué es lo que se debe hacer en el siglo XXI, de generar empleos de calidad. ¿Cómo se generan los empleos de calidad? Pues pensando en el pueblo. Elegimos políticos que solamente piensan en su reelección, elegimos políticos que solo piensan en hacerse ellos ricos. ¿Pero para qué? Para perpetuar una economía del siglo pasado. Fíjense ustedes que cuál es el problema gravísimo de Colombia, que exporta café verde. No procesa el café, no hay. Hemos tenido décadas y décadas perdidas de que seguimos en el mismo punto, no avanzamos. ¿Y por qué no avanzamos? Porque no hay una conciencia que diga que tenemos que innovar, que tenemos que mejorar. Por ejemplo, el ganado. La ganadería es un estupendo negocio, pero cuando Venezuela dejó de importar carne de Colombia, legal o de contrabando, el negocio se cayó. Ya no tenemos ese socio comercial que compartía esa frontera inmensamente grande con Colombia y pasaban los productos de un lado para el otro. No, Venezuela desde el punto de vista económico no aporta nada, entonces nos hacen falta los ingresos de esta zona. Pero no solamente es eso, es simplemente que los políticos no hacen lo que tienen que hacer, de pensar en su gente, de pensar cómo vamos a dar un salto, como decía Mao, un salto hacia adelante. Aquí vamos siempre de para atrás como los cangrejos. Era Helmut Troger desde Alemania hablando del problema
de Colombia y en especial del departamento del Magdalena. Lo vamos a tener muy frecuentemente hablando de política pública en Colombia, un hombre que sabe bien el país, qué es lo que está sucediendo y lo que tenemos que hacer los colombianos. Es la hora de despertar, colombianos, y vuelvo a traer a colación frases del doctor Francisco Alarcón y su libro Liberemos. Habla de la fraternidad. Hoy no hay fraternidad y en medio de la pandemia nos estamos aislando más y nos estamos volviendo más individualistas y no construimos colectivo, que es lo que es importante hacer, colectividad. Y observando esto, podemos decir lo que sucede aquí. Aquí tenemos la escombrera de Combia, al frente del Aeropuerto Internacional Matecaña. Hoy la diferencia que tenemos, el edificio viejo ya no existe, lo que era el zoológico Matecaña hoy es un parqueadero, hablan del desarrollo. Sí, una edificación bonita, edificaciones bonitas como le gusta a la gente, lo bonito, no lo práctico. Problema grave que tenemos los colombianos. Y hasta aquí hemos llegado hoy en Opiniones, un segmento de esta, es mi opinión, cuál es la suya, del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías. Hasta el próximo miércoles. A nombre del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías, un saludo de Navidad y Año Nuevo para todos los colombianos. Un año nuevo de prosperidad y que la gente se comprometa a mejorar en fraternidad con sus amigos para que podamos construir entre todos algo mejor.